Ah, Sí. perfecto. Ahora sí, Jairo. Bueno, ya Melena nos permitió, ¿no? Ya conectarnos. Es difícil porque cuando eso agarra la realidad ya no hay para Sí, nadie. no, ahí intentó agarrar la realidad, pero nuestro narrador favorito ya luchó por nosotros y nos permitió que nos encontráramos aquí. Bueno, buenas tardes. Yo creo que en ambos partes, ¿no?, del universo es buenas tardes. Nada, estamos aquí para hablar un poco sobre la nueva propuesta literaria de Jairo Ramírez, un amigo, literato, filósofo y sobre todo eh, un gran hermano para mí y maestro, pues, de artes marciales. Y estamos aquí para hablar sobre su tercer ya libro, que sería Universos Melengas, una novela que, si me toca a mí definirla, pues la pondría en lo que sería tipo de literatura fantástica, metafísica. Pero estamos aquí con Jairo y vamos a hablar un poquito, ¿no?, sobre su novela, sobre qué lo inspiró a escribir esta novela y por qué. Jairo, veo que tomas como referencia el cuento de Borges, ¿no?, para escribir esta novela, lo que plantea Borges de los universos. ¿Por qué decidiste entonces contar la historia de Melegnas y no de otro mundo de Tlón, o seguir con la historia del mismo Tlón? ¿Por qué elegir esa parte que Borges nunca contó? Por eso mismo, porque Borges nunca la contó. Entonces yo quería encontrar algo que fuera diferente ya a lo que Borges hizo con Tlön, Udvar Orbis Tertius. Para los que no saben o no conocen el cuento, Borges menciona a Tlön, se enfoca en Tlön, pero luego menciona a Mlenas también, pero no habla de Mlenas más durante todo el cuento. Solamente se enfoca en eso y al final dice que el mundo será Tlön. Entonces, yo, usando la imaginación, dije, bueno, por aquí hay algo. También Borges me da otra cosa, que es que él dice, la tarea prosigue. Dentro de 100 años, una dispersa dinastía de solitarios encontrará los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Y yo lo invierto. Yo digo que no fue lo de En Tlön, vez de sino ser la segunda exacto, enciclopedia de Tlón, eran el, los libros de el, Melegnas. la primera enciclopedia de Mlegnas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, lo que tú planteas aquí entonces es que Melegnas sustituye a Tlón, que a la vez sustituye la realidad nuestra. Claro, Mlegnas se basa también en que fue mucho antes de Tlön. Tlön está dentro del universo de Mlegnas, de acuerdo con la ficción de esa novela, que se traga al cuento de Borges de una forma y lo hace ya parte de lo que es la literatura fantástica de Mlegnas. Bueno, y algo bien interesante que me parece a mí es que tú lo narras, novela narrada en primera persona, pero tenemos diferentes narradores aquí. Yo creo que me gustaría hablar un poquito de esto. Tenemos el narrador, no que tenemos desde el inicio, pero tenemos capítulos como el de la prostituta, donde ese narrador se quiebra y tú insertas otro narrador y luego pues la historia continúa con nuestro narrador normal. O sea, esa estrategia literaria, quiero que abordemos un poco sobre eso. Sí, cada capítulo, por eso yo digo, titulamos eso el multiverso de Mlegnas. Cada capítulo es un universo en sí, que se relacionan entre todos y forman la novela completa. Y cada capítulo es su propio narrador también. Entonces, eso es lo que sucede, que, por ejemplo, ahí tú tienes el lector, tienes al profesor de español, al profesor de inglés, al arte marcialista, tienes a la prostituta, y cada uno de ellos cuenta su parte de la historia y cómo Mlegnas está afectando la realidad, ya sea sus realidades o no. Tuviste que, me parece que es el profesor de inglés, o el literato. El El literato literato. lo afecta mucho, incluso donde él ya iba a leer, la biblioteca ha cambiado, los libros están cambiados de posición y todo eso. Entonces, eso es lo que sucede con los narradores. No hay un narrador como específico, sino, bueno, en algún momento sí hay un narrador, pero dentro de cada capítulo, cada narrador tiene también su propio universo. Sí, es como si fuera un... Es como, yo no sé si y hago la comparación con esto, que sería una serie de Marvel, que es The Watcher, que es este ser omnipotente que está arriba, narra todo en primera persona, pero él va viendo todo lo que va pasando en los diferentes vagones del tren.
que en este caso sería el tren de Melendez. En el caso de The Watcher son esferas, en el caso de Melendez pues son los diferentes vagones del tren. Y hablándonos de esos vagones, ese es el primer momento donde se quiebra la realidad, ¿no? Ese es el momento donde entra lo fantástico a la novela y me gustaría saber qué simboliza el trayecto del tren y las personas que flotan dentro de los vagones. Sí, cada vagón y cada persona representa como su propio mundo también, ¿verdad? Pero la parte de la que flota es porque se empiezan a dar indicios de lo que va a pasar con la gravedad. La gravedad forma una parte bien grande de la novela porque va a pasar algo, tú sabes, no quisiera decir tanto para quien no ha leído, pero va a pasar algo con la gravedad que va a afectar todo, porque vamos a imaginarnos, si no existiera la gravedad, nosotros no existiríamos. ¿Mm? Todo se fuera a pique en cuanto a la ciencia y la gravedad se refiere. Y el mundo de cada uno de los personajes que van en el vagón es simplemente eso, determinar de que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Eso es prácticamente lo que refleja. O sea, y la parte que podemos confiar en los narradores, podemos confiar en lo que ellos dicen, son fidedignos hacia el lector o son también productos ya colonizados o productos ya de Melendez también. A Podemos veces, confiar en los narradores. a veces sí, a veces no. Bueno, yo te diría que se puede confiar en cuanto a que lo que ellos cuentan, su propia historia y cómo la cuentan y cómo ellos sienten que son afectados por la realidad de Meleknas, eso se puede confiar en eso. Ahora, de quién narra, porque puede ser que exista alguien que narra a los narradores. Y te das cuenta, nos vamos también a otros cuentos de Borges que se llaman Las ruinas circulares, Los reinos seculares. de que alguien soñaba a esa persona que quería soñar a alguien más o que también era soñado. Que ahí también fue que Christopher Nolan tomó esa idea, mucha gente no sabe, para hacer Inception. Inception. Exactamente, entonces eso es lo que sucede. Es una usurpación a veces. Y bueno, y con la usurpación de los narradores, tal vez tus narradores han usurpado ya otros textos tuyos. Porque hay muchas, bueno, y me refiero a tu primera obra, que es ficción real, recuérdame el nombre, por favor, Así mismo, ficción realidad. ficción realidad. Que en el cuento del arcoíris que trascendió la historia, tenemos este personaje que es colgado en Central Park, y aquí descubrimos que ese personaje que es colgado en Central Park fue uno de los que se rebeló Sí. contra aquel grupo que quería introducir a Melendez en la realidad. Así que, ¿cómo se conecta, no? O si era algo ya que tú tenías pensado de que escribiste ficción realidad, o fue algo que Melendez pues introdujo en esta parte. No lo tenía pensado cuando escribí el cuento, ¿no? Eso sucedió, creo que sucedió de forma espontánea, porque el hombre, lo que sucede es que también como es en New York y es en Central Park, tiene coincide mucho con el personaje del arcoíris que trascendió la historia. Entonces puede ser la misma persona en algunos universos paralelos. Eso es lo que sucede. Bueno, tal vez una usurpación de Malegna, no sabemos, no sabemos. No, pero me gustaría hablar también, Jairo, que nos enfoquemos en una parte, en el existencialismo aquí. Las cosas existen porque se perciben. O sea, que aquí lo que no se percibe, pues, no existe. Entonces, esto es un antagonismo con el existencialismo que tenemos en esta realidad universal. Sí, y cuando yo hablo el capítulo del ensayo, que habla porque esta novela comenzó, yo empecé escribiendo el primer capítulo, creo que es el ensayo de Clon Woodward Orbisтерtius. Yo empiezo escribiendo ese ensayo sobre el cuento de Borges y me doy cuenta en el ensayo que ahora mismo, en esta realidad que vivimos, o esta ficción que vivimos, ya estamos en Tron. Porque según lo que Borges había dicho en 1944, que Trump iba a usurpar, a tomar control de la realidad, creo que está pasando ahora mismo con muchas de las cosas con la tecnología. No somos tan autónomos como pensamos, entonces dependemos de la tecnología para muchas cosas. ¿Y cuál fue la pregunta en realidad en sí? Um,
La pregunta sobre esto fue del existencialismo, ¿no? El existencialismo que se plantea aquí es totalmente adverso o contrario al existencialismo que nosotros planteamos. O sea, yo sé que si yo no veo algo, aunque yo no lo perciba, existe. Aquí en Melegnas, y pasa lo mismo en el cuento de Borges, la cosa, si no se percibe, no existe. O sea, para que Bueno, algo exista, sí, tiene que ser percibido. sí, de cierta forma sí, porque vamos a decir, si a ti te esconden algo y tú no lo sabes, quizás no te duela, pero en el momento que te enteras, de que Ujú. tú percibes eso, entonces sí empieza a afectarte. Entonces eso es lo que sucede ahí. Pero lo interesante con tu narrador también es que él está narrando, bueno, el narrador no, el escritor aquí, que sería Jairo, está narrando sobre hechos que él No, no está bien, percibe. llámale a otra gente, no soy yo, el narrador. Bueno, no, el escritor, que es otra cosa interesante, que eso yo siempre lo pensé en Borges, es, tú estás escribiendo hechos que tú no percibes porque tú estás escribiendo desde un presente, hechos de un futuro que todavía no ha ocurrido. Entonces me gustaría que nos entremos en esa parte. ¿Qué te motivó a escribir sobre hechos futuros que todavía no han ocurrido? Lo primero es, por ejemplo, Márquez y Vargas Llosa dice que aprendieron esa técnica del tiempo de William Faulkner. William Faulkner tiene una particularidad de cómo jugar con el tiempo. Ya también hay muchas series que, entonces, es a veces difícil ahora hacer una novela y que uno diga, ¿cómo va a ser el tiempo? Entonces, la mejor forma yo creo que es ser un tiempo que no sea lineal, que tú puedes pasar del futuro al presente al pasado, y así sucesivamente. Pero la esencia de esto aquí me parece es que Mlecknas no tiene respeto con el tiempo. ¿No? De que Mlecknas entra en la realidad afecta tanto el presente donde está, el pasado lo empieza a cambiar también y el futuro también. Que es algo que me parece que no está en Clone Woodball Always Tertius. Porque si no, creo que está en la forma en la que tú dijiste, en la técnica del escritor que Borges utilizó para eso, pero en la historia en sí, dentro de la No, no historia, está. no, Tlon no afecta el tiempo de esa forma. Eso es lo interesante aquí, ¿no? Que Melenas, como tú dices, afecta a un futuro que todavía nosotros no hemos visto. Similar a lo que hace Borges, que él escribe desde el Milenio pasa, Tlon pasa en el 40, pero él es una postdata al Sí, 47. exacto. Pero no sabemos, eso es una postdata aquí, no, aquí ya vemos los resultados en el Japón samurái, los resultados en nuestro presente y los resultados Sí. pues del futuro. Hay una parte bien interesante, tú mencionaste Japón, porque 1615 es un año clave. ¿Por qué? Porque se publica la segunda parte del Quijote. Segunda parte Entonces del yo tenía Quijote. que conectar esa fecha, si yo quería utilizar el Quijote o algo, o sea, tenía que ser 1605, primer Quijote, o el segundo 1615. 115, pero la segunda parte. Entonces busqué la era Tokugawa, que daba en esa época, y yo tuve que investigar quién era el rey de esa época, el emperador y todo Tokugawa eso. Ieyasu. Exactamente. Incluso hay una serie en Netflix que ayuda En mucho Netflix, eso, no, mira, los, esto te iba a decir, lo los primero samuráis. cuando yo leí, me fui allá, de verdad, al Sí, tema de la serie, recordé el tema de la serie, que es buenísima, de verdad, tipo documental, se la recomiendo para que sí. se pueda entender mucho la historia del Japón feudal. Exacto, pero mira cómo afecta eso. Viene un pirata español y llega a Japón ¿y qué libro trae? Y se lo regala al emperador, el Quijote. El Quijote. Una No, cuestión ya, y no el de loca. Avellaneda, y no el de Avellaneda. Exacto, no. Ese no. Por eso surgió el segundo Quijote. Y- el tema, Jairo, aquí del ser y sus multiplicaciones, ya tú lo has tratado en Ficción Realidad, también en tu libro de filosofía, Ser y Muerte, y aparece de nuevo aquí. Es una constante el ser y su multiplicidad. El ser en sí, en tu obra, es una constante y me gustaría pues que desarrollamos eso un poco aquí con Melena, cómo se ve el ser aquí, cómo el ser está en sus multiplicidades aquí en el universo Melegnas. Lo que sucede con el ser es que yo, para evitar decir tú, él, ella, el ser humano,
cualquier pronombre, cualquier género, cae dentro de lo que es el ser. El ser los encaja a todos. Entonces, por eso, a veces yo también, para no escribir los seres humanos deben asistir o hacer esto, no, yo digo el ser, y ya ahí me encargo de todo lo que sucede con el ser. Entonces, luego viene lo que Heidegger habla sobre el ser auténtico y el ser inauténtico. Entonces, de esas dos partes ya yo puedo partir entre qué camino debe tomar, por ejemplo, un personaje, si va por un buen camino, si va por un mal camino, de acuerdo a su autenticidad y cómo lo haga. Pero el ser es prácticamente un tema como universal, entonces siempre va a quedar en algún lado. Y como dice García Márquez, que él quería escribir una novela donde sucediera todo, yo tenía que poner el ser ahí también, porque para que suceda eso también. Bueno, ahora que tú hablas de García Márquez, no, yo creo que aquí tú usas una estrategia que es, la novela está en capítulos, pero no estos capítulos donde la trama es lineal, que en esta no mataron al coronel Aureliano Buendía, entonces ya en el siguiente capítulo tenemos que ver el velorio de Aureliano Buendía. Exacto. No, aquí la trama brinca y el lector realmente es quien Organiza mentalmente, vamos a decir. y más de organizar es que decide cómo va la historia. Exacto, Aquí exacto. el lector se convierte en una especie de narrador, Sí, también de escritor, porque es que salud, elige salud. como eh, salud. Tengo que buscar mi copa de agua. Porque aquí, aquí el lector es que elige cómo es la historia. Aquí el lector elige cómo va a leer la historia. Entonces, el lector de la novela se convierte en una especie de narrador. El lector se convierte prácticamente en quien escribió el libro. Cuando tú lees Ujú. el capítulo del lector, se le exige mucho al lector. No es que tú simplemente va a leer, no, no, tú tienes que decidir lo que sucede, como lo que hizo Cortázar con Rayuela, ¿verdad? Parte de eso. Y yo iba a poner, mira, que hasta está aquí, iba a poner una guía para encontrar los capítulos y una cosa, pero como Cortázar ya hizo lo que hizo con Rayuela, de leer la novela en cierto orden que él da, digo yo, no voy a hacer eso. Pero entonces surge la necesidad de yo hacer algo diferente. Entonces, la posición en que están colocados los capítulos es para eso, es para que se sienta como quizás que es un rompecabezas y el lector tiene que armar eso y entender la historia a través de cada pedazo de historia que lee. No, no, sí, y eso lo bien, y eso te lo comentaba, de que yo sentí que cada capítulo es un capítulo independiente, entre comillas, porque tú no necesitas de otro capítulo para poder entender lo que está sucediendo en ese capítulo. Sí, como que se cierra solo. Exactamente, o sea, son capítulos que se cierran solos, como si fueran cuentos dentro de una novela, como si fueran, cada Sí. capítulo tiene su propia trama. Tú no necesitas entender la trama del capítulo anterior, por ejemplo, tú no necesitas entender la trama tú no necesitas leer la trama de la prostituta para poder entender al poeta, o tú no necesitas leer el lector para entender lo que pasó en Japón. Son No, capítulos que se exactamente. cierran en sí mismos. Y tú dijiste algo bien importante. No todos los capítulos están escritos con la temática de un cuento, pero hay algunos que se pueden leer como un cuento. Por ejemplo, el del ajedrez. El del ¿Ya? ajedrez ya yo lo estoy pensando para sacarlo de ahí y ponerlo en un libro de cuentos. Sí, porque se puede leer como un cuento ese. Dije yo, este hay que sacarlo de acá y ponerlo en otro lado. Bueno, sería interesante ver qué historia de estos capítulos tú estás pensando en desarrollar a más a profundidad luego. Eso sí no lo he pensado, no sé, la prostituta está buena. Sí, Porque sí. eso está fuerte y está bien crudo. Eso me sorprendió hasta a mí. Sí, no, no. Y es un tema bien interesante porque vamos con este tema filosófico de que el mundo se está entrando, ta. Entonces la prostituta viene y como que, ¡boom! Rompe. Es como Exacto. rompe con esa estructura de que, oh, pensamiento filosófico, que esto. Y yo creo que es yo creo que ese es el capítulo donde más acción se muestra. Los otros capítulos son muy filosóficos, muy psicológicos, pero en este tiene mucha acción, o sea, Es más es muy, aterrizado, sí, sí. sí, es muy, y muy descriptivo de las acciones. El otro no, el otro son más como que, yo me lo imagino una persona frente a una computadora, escribiendo, Mm, pensando, pero la prostituta es acción,
gente en la calle, se ve, o sea, tú sientes ese Sí, movimiento. claro, claro, es un buen personaje ese. ¿Mm? Porque a veces hay que desarrollar los personajes, que creo que dentro de cada pequeño capítulo y su mundo, ellos hablan lo suficiente para que tú digas, bueno, ya yo sé lo que esta persona. Creo que es el literato que es frustrado con la literatura. El tipo es frustrado con la literatura y incluso dice, insulta la filosofía, dice, no, no me gusta tanto la filosofía, que yo qué. Trabajo en una biblioteca, en una librería, porque me gusta acerca de los libros. No puedo tener ni una relación con nadie porque eso me quitaría tiempo de mi literatura, ¿entiendes? Entonces, el tipo frustrado con la literatura en su mundo. Um, Jairo, pero entonces aquí, la parte del epílogo, me gustaría ir a ese capítulo. Nuestro Millennium no termina de absorber la realidad en tu obra, porque ese narrador dice que Millennium no quería que saliera el epílogo, y si el epílogo salió en la novela, es que vencimos a Millennium, o no lo hemos hecho, Eh, todavía estamos en eh, la lucha. esa decisión yo voy a tener que dejársela al lector, pero te tengo algo divertido con lo del epílogo. Lo que dice ahí fue lo que me pasó. Yo tenía todos los capítulos aquí en la pizarra y pensé que ya iba terminado y el epílogo no lo encontraba. Digo, pero yo escribí el epílogo, pero ¿dónde está esa cuestión? Y no me pareció por ningún lado, entonces yo tuve que escribirlo de nuevo. Entonces, incluso en la vida real parece que Mlegna me robó ese capítulo y yo tuve que hacerlo de nuevo. Pero en cuanto a si Mlegnas vence o no, eso ya hay que dejárselo a la experiencia del lector, me imagino yo. Yo creo que está un poco claro cuando se termina, sí, de lo que Sí, sucede. porque, no, porque el tema del epílogo es que no es el último capítulo, sino es un capítulo a mitad. Exacto. A propósito, el prólogo tampoco, el prólogo no está al principio. Exactamente. Sí, es otra forma de cómo variar Organizar. sí, en cómo las novelas se organizan, ¿verdad? Ujú, ujú. Exacto. Entonces, Jairo, cuéntame, ¿cuáles futuros proyectos tú piensas traer luego de esta novela? ¿Ya trabajando en algo? ¿Qué vamos, luego de esto, qué podemos esperar de ti? ¿Y dónde está disponible la novela para que el público la pueda comprar? En todas las tiendas digitales, principalmente en Amazon. Mira, proyectos yo tengo mucho, loco. Yo ahora mismo estoy traduciendo porque quiero publicar un libro en inglés. Me tienen hasta aquí, la gente que no habla español, Sí, porque que sí, traduzca. Sí, entonces estoy traduciendo el primero, ficción realidad. eso en realidad. Quiero ir por el primero, luego quizás traduzca la novela, pero tengo un libro de poemas. Lo que yo quería publicar antes de la novela es un libro de poemas. Sí, porque mira, es uno de los temas que bueno, que yo te iba a mencionar, que yo te conocí como poeta, la primera vez que nos conocimos, yo te conocí como poeta, y Sí. tú has publicado de todo, menos poesía. Menos poesía, no sé qué será. Tú has publicado de todo, menos Porque no, poesía. porque mira, yo le tengo mucho respeto a la poesía y la poesía no sé, a veces no se me da tan fácil como un ensayo, vamos a decir. Que un ensayo ya yo sé lo que tengo que hacer No y, sé, porque es más mecánico, exacto, es exacto, hago más mecánico. mis investigaciones, pero también el cuento que se acerca más a la poesía me resulta más fácil. Entonces, tengo algunos 50 60 poemas y quiero terminar unos cuantos más antes de publicarlo. Quizás ese sea el siguiente libro, pero el libro de poemas tengo pensado publicarlo en español e inglés al mismo tiempo, para, Ok. tú sabes, matar dos pájaros de un tiro. Y tengo otro libro de filosofía que viene siendo la segunda parte de Ser y Muerte, aunque es individual. En Ser y Muerte se trataron unos temas y en el otro libro de filosofía que se va a llamar Trascendencia, se trascienden esos temas que se trataron. Por ejemplo, si hablamos de Dios, Un entonces saludo a Carlos Veloz, donde quiera que se encuentre. Exacto. Acá lo velo, ¿cómo tú estás? Se trasciende el tema de Dios, se trasciende el tema no de la ignorancia, sino de, ¿cómo se dice? Cuando tú estás, my God, se me olvida. Cuando estás bien, no deprimido, pero la parte de,
Bueno, acá se me olvida, pero todos los temas que están en Ser y Muerte, ahí se trascienden y se muestra, se le enseña al lector cómo uno puede trascender eso a base a un trabajo palpable. No de que yo te estoy diciendo, no, 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 ya te hablamos con prueba sobre el tema de la autenticidad y la autenticidad. Entonces ahora te decimos cómo tú puedes ser un ser auténtico y qué evitar para no ser un ser inauténtico. Bueno, Sí. Jairo, ya yo creo que iremos terminando, pero antes de hablaremos que cuál es el rol. Ya hablamos que el lector es el narrador, pero además de ser narrador, cuál es el rol que juega el lector en la novela. Y si el lector al final se va a convertir en cómplice de la colonización de Melegnas a nuestra realidad. Sí, bueno, el lector, lo primero que se disfrute la novela, ¿verdad? Que él disfrute el arte de leer, que le deje algo, no sé, se mencionan libros, ¿no? Hablamos, no hablamos ahí que ahí está Kafka, ahí está Dostoyevsky, que si no ha Cortázar, leído, Borges. uno, está Borges, claro, está Ulises, está Cortázar, está Márquez, que si no ha leído, no ha visto uno de esos escritores, que si por la novela llega a ellos, eso está muy bien que avancen en su lectura de eso. Si no conocen a Magnus Carlsen, el campeón de ajedrez, si por la novela llegan a eso, muy bien. Entonces, que le quede algo de la novela, que la disfruten, que le quede algo y que tengan cuidado con Legna porque lo puede atrapar. Sí. Tú sabes que uno de los personajes que me llamó la atención fue Einstein Pineapple. Cuéntame un poco Ah, sobre él. Cuéntame un poco sobre él, porque es sobre este poeta, ¿no? Es un poeta, el poeta Einstein Pineapple. sí, ¿qué sucede? Por la manzana de Newton, porque Newton tiene Newton's Apple, entonces yo digo de que Einstein, como Tiene su piña. fue un poco más para allá de Newton, aunque Newton fue muy importante para la ciencia, le pusimos que una piña, la piña, la piña de Einstein, compadre. Entonces sí, porque Newton descubre, analiza gravedad cuando una manzana cae, ¿no? Y se pregunta por qué cae, y así empieza con la gravedad. Entonces lo que hace Einstein con la teoría de la relatividad es una piña. Le da piña a Newton. Pero sí, dentro de ese poema se mencionan cosas que están alterando la realidad y Ujú, lo que va a pasar con Legnas en cuanto también bien fuerte a la gravedad. Volvemos a la gravedad. Tú me preguntaste el primer capítulo del vagón, por ujú. qué la gente flota. Eso se conecta con Einstein's Pineapple y con la parte de la gravedad, que es tan importante para la ciencia y para el mundo. Tú sabes que en la novela tiene un capítulo dedicado al genocidio lingüístico. Oh, sí, 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 sí. Ahí Entonces, pero está. más para atrás, tú haces una especie de genocidio lingüístico también Oh, sí. cuando con el... Tengo que buscar el nombre del capítulo ahora. El va para Lampacete. Exactamente. Entonces, tú haces también un genocidio lingüístico. Entonces, pero también tú hablas sobre el genocidio lingüístico que está pasando con el tema de las redes sociales, el uso de los emojis y todo eso. Pero tú también eres cómplice. Tú como narrador y nosotros como lectores somos cómplices de ese mismo genocidio lingüístico que Exacto, pasa exacto. aquí. Es como el arcoíris que trascendió la historia, porque yo te dije que quería que este fuera el primer cuento de ficción realidad, porque debemos sentirnos avergonzados y sentir lástima, ¿cómo decirnos? ¿Cómo decir? Arrepentirnos de que haya pasado eso, que a los negros en Estados Unidos y en el mundo, de que ni siquiera existe el racismo. Te debo tener que sentir vergüenza sobre eso y que se llegó a extremos de matar personas, oye eso, personas simplemente por el color de la piel. Entonces, cuando tú mencionas que somos cómplices, eso es parte de eso también, de que no, porque si uno dice, bueno, es culpa de fulano, si uno no se pone la culpa a uno mismo, no mejora y Yeah. piensa como que todo es culpa del otro. Bueno, Harry, yo creo que ha sido un conversatorio súper agradable contigo sobre el Sí, universo Melegna y recordarle sí. al público que esto va a estar existiendo mientras ustedes los perciban. Y fue un placer, Jairo, ¿no? Compartir estos momentos contigo. Lo invito a todos a leer su universo Melegna y si pueden también ficción, realidad.
de verdad, excelente. O Ser y Y Muerte. Ser y Muerte también, no se Si no olviden le Ser y tienen, si no Muerte, le tienen miedo a la muerte, Ser y Muerte. Y si le tienen también, ¿para qué? para que, pa' que lo pierdan, para que lo pierdan. Exacto, exacto. No, pero Jairo, yo creo que esta ha sido una apuesta no tuya excelente, de verdad. Y nada, seguir leyendo. Creo que ya le daré la tercera relectura a la novela. Me ha encantado. Y Qué nada, bueno. esperar el tuyo que venga pronto. Al público que está aquí presente y al que se va a conectar luego que nos perciba, al que dejará de percibirnos ya en unos momentos, que compre para que nos sigan percibiendo la novela en Amazon. Y nos vemos en una próxima. Igual, igual. Gracias, gracias. Gracias a Un ti. placer. Un placer, igual. Gracias.